varias cosas. Es cierto lo que decís, Agustín, ayer salieron datos económicos, macroeconómicos del 2021 muy, muy buenos. Decir esto en un contexto de mucha tensión en el frente económico y parece como que soy medio marciano, pero la verdad que son los datos del INDEC. Y como bien decís vos, el desempleo del 7%, eso significa una creación sostenida de empleo en el 2021, el crecimiento económico del 10,3%, o sea, la evolución del Producto Interno Bruto, y la evolución del comercio exterior en febrero ha sido récord, tanto de exportaciones como de importaciones. Ahora bien, hay una parte de ese contexto económico que emerge claramente como problema. Punto uno, la inflación, y estrechamente vinculado a la inflación son los ingresos de los trabajadores, formales, claro, informales, de los jubilados. O sea que son esas dos partes de la economía que hay que mencionar. Ignorar una, la verdad que es un análisis incompleto. Para avanzar sobre el tema de la inflación, el punto que hoy sí preocupa a la mayoría de la población, ayer Roberto Felitti dio una conferencia de prensa muy interesante con cuestiones conceptuales y aspectos prácticos. Hay una cuestión que me parece interesante y que lo diga el propio funcionario, habla de, por un lado, encarar lo que es una distorsión sobre el análisis de quiénes son los responsables vinculados con el tema de la inflación, tanto del sector privado como también a nivel de la gestión. Y él menciona claramente que la Secretaría de Comercio Interior no es responsable de inflación, se ocupa con análisis técnico de lo que es la microeconomía, o sea, de el control de qué es lo que hacen las empresas con los precios, a través de un monitoreo vinculado a los precios. Cuando tenés que pensar la inflación en términos amplios, lo que avanza Feletti es decir, bueno, es multicausal y ahí tiene que intervenir lo que es el Banco Central, el Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo, el Ministerio de Agricultura, donde ahí están las políticas macroeconómicas vinculadas con la inflación. A mí me parece interesante porque viste que cuando se empieza a hacer análisis mediáticos vinculados con el tema de la inflación, entonces agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Comercio Interior? La Secretaría de Comercio Interior controla a nivel empresarial. Alfredo, sobre esto que decís vos, te agrego un solo dato que me viene de la política y que quizás suma para entender. Ayer hablé con varios intendentes y me decían lo siguiente, ¿no? Esto que vos decís en el marco teórico para explicar la economía, los intendentes te lo resumen así. Hay más laburo. Yo ya no tengo tanta gente en la municipalidad pidiéndome trabajo porque se reactivó la changa, hay cositas que van funcionando. Ahora, esa guita se la lleva el hipermercado del centro de mi localidad. Así me lo resumieron ayer dos intendentes de manera... resumen, Es que es así, es como lo que estás mencionando y por eso también dentro de la conferencia de prensa está el anuncio de la canasta más precios cuidados para comercios de proximidad. Uh-huh. Vos tenés la canasta de precios cuidados, ahí uno puede decir que necesita menor control, que haya mejor abastecimiento, ahí hay una tensión entre proveedores y los comercios, los proveedores y los supermercados, también a nivel de cómo lo cumplen los supermercados. Bueno, eso es un capítulo. Ahora bien, en todos lados no hay grandes supermercados. Claro. Entonces, vos tenés que ver qué es lo que pasa con los comercios de proximidad. Hubo un intento, fracasó, fue fallido, ahora se aspira a, con 60 productos, tratar de que las cadenas de distribución lleguen a esos comercios de proximidad, porque lo que también se detectó dentro de esa lógica de análisis de la microeconomía, es que hubo en este primer bimestre una dispersión muy fuerte de los precios, en el sentido de que los comercios de proximidad estaban más caros que en los supermercados. Uh-huh. Entonces los comercios de proximidad dicen, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos cobran más caro. Claro, el mayorista nos cobra más caro. El mayorista, el proveedor al mayorista, entonces ahí hay un punto donde el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, va a intervenir. Y me parece que ahí también avanzó sobre cuáles son las empresas
cuáles son las empresas que durante las últimas semanas hicieron aumentos, entre comillas, preventivos, o sea, abusivos, o sea, especulativos. Y las nombró, nombre y apellido. Me parece importante también transmitirlo, porque vos fíjate que en gran parte es como que no quedan medio difusos. Habló de empresas proveedoras con mayores niveles de incumplimientos, son las bodegas Yandón, CSU Argentina, Coca-Cola, Granis, Los Cinco Hispanos, Prodea, Quilmes, establecimientos Las Marías, Mondelez, y también en algunos productos de Molinos, Río de la Plata y Mastelones. No nombró Arcor, ¿no? No nombró Arcor. Ahí no está, no nombró. Pero es raro, bueno, ¿no? No sé si... No, digamos, esto es el relevamiento que hizo Comercio Interior. Claro, claro, por ahí tiene cosas de otras características, pero estos son incumplimientos bastante graves. Hoy te decían que alguien que quiere meter coca en algunos locales les han aumentado, pero al 200%, ¿eh? Cuando decís coca, decís Coca-Cola, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces... Otro de los puntos que mencionó Feletti, que me parece interesante para analizar, es cómo va a funcionar el Fondo de Estabilización del Trigo. Como bien sabemos, y lo estuvimos explicando, ese Fondo de Estabilización del Trigo va a sumar entre 375 a 400 millones de dólares. ¿De dónde salen esos recursos? De la suba temporaria de 2 puntos de las retenciones para las exportaciones de aceite y harina de soja. Ese dinero va a ser administrado por el Estado, por la Cartera de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Comercio Interior, para garantizar precios de la bolsa de harina, que aumentó en promedio casi un 40% en febrero. Obviamente que esto tiene una influencia fundamental en todo lo que es panificado, si querés, harina, claro, pan, pastas. Entonces ahí es donde va a intervenir. Bueno, con el contexto que también estuvo explicado de el conflicto Rusia-Ucrania, que subieron los precios en forma extraordinaria. Y acá hay un punto muy interesante cuando dice, bueno, acá son precios, si querés, precios de guerra, son precios extraordinarios. Entonces hay una rentabilidad de un 50% que no es fruto de, bueno, la innovación o de la inversión, es simplemente por un efecto externo y por consiguiente, digamos, la especulación más apropiarse de ese 50% en dólares por parte de molineros, de la industria molinera, claramente es de un despropósito total. Por eso es tan importante este Fondo de Estabilización del Trigo. Alfredo, te quiere preguntar nuestro compañero Gustavo Campana, que está en este momento en la Plaza de Mayo y tiene inquietudes. Dale. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Alfredo, un 24 y con Radio Nacional en la plaza, sería bueno recordar en 2 o 3 líneas algo así como el espíritu del golpe, que fue el cambio de la matriz económica en la República Argentina, terminar con el país fabriquero a 3 turnos, terminar con la industria nacional, terminar con la distribución de la riqueza, generar la ley de entidades financieras que todavía hoy nos rigen, abrir de par en par las puertas de la patria financiera, plata dulce, digo, una batalla que todavía continúa y que por ahí muchos argentinos, sobre todo los más jóvenes, los que van despertando la vida política, social y económica, no terminan de entender cuál es el kilómetro cero de esta batalla que estamos sosteniendo hoy. Estaría bueno que lo cuentes vos con mucho valor agregado. Claramente la dictadura militar fue un proyecto político con unos objetivos económicos muy claros de transformación y modificación de lo que se llama el modelo de acumulación capitalista. Digamos, la Argentina a partir de la década del 30, pero fundamentalmente a partir de los gobiernos peronistas, empezó con una transformación de su matriz productiva, industrialista, de desarrollo de la clase trabajadora, de la movilidad social ascendente, de mejoras en la calidad de vida, un modelo de sustitución de importaciones, de mayor autonomía y de una integración activa al mercado internacional. Bueno,
la dictadura militar vino a cumplir dos objetivos que tenía lo que serían las clases dominantes. Una es volver al modelo de acumulación rentista agroexportadora, y segundo, y no menor, es a quebrar la movilidad social ascendente y fundamentalmente del movimiento de los trabajadores. Por eso, cuando analizás, y hay investigaciones muy profundas y muy serias vinculados a, bueno, ¿cuál fue el grupo poblacional más afectado por la dictadura sangrienta en la detención, desaparición de personas? Es justamente los delegados sindicales, el movimiento de los trabajadores. Claramente la dictadura militar fue una revancha clasista de los sectores más conservadores y reaccionarios de Argentina, y que vino, como te mencionaba algo, a transformar, a modificar ese modelo de acumulación que venía de 30, 40 años. Ahora bien, como bien también vos mencionaste una palabrita, hay ciertas continuidades de esa herencia de la dictadura militar, tanto de las tensiones políticas como de esos proyectos políticos con esos objetivos económicos, porque después los tuviste en la década del 90 y después hace muy poquitito, los 4 años de la Alianza Macrista Radical. Ahí estaba, ¿no? Clarísimo lo de Alfredo. Claro, gracias Ayat, digo, por ese recuerdo. Bueno, y ¿terminás, Alfredo? Sí, bueno, es simplemente para mencionar y recordar, cuando dije al final lo que fue en la década del 90 y lo de la Alianza Macrista Radical, que en cada uno de esos todavía hay herencias. Claro. Uno puede decir, de la dictadura militar todavía tenés la ley de entidades financieras. De la década del 90 tenés todavía las privatizaciones. Y de los 4 años de la Alianza Macrista Radical tenés la deuda. Lo que tenés y el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos fíjate que sí. No, y tenés los dramas de la inflación y de la dolarización, que no se termina, ¿no? Digo, es uno de los pocos países que tenemos que comprar todo en dólares, ¿no? Así es. Entonces, por eso es tan importante la memoria, tan importante la memoria para comprender el presente. No solamente decir, bueno, hagamos libros de historia, bueno, ¿qué es lo que pasó? No, para entender el presente, porque el presente, cuando te está condicionando, como te condiciona la deuda, claro, o como tenés esa economía bimonetaria, no es que nació de la nada, no es que bueno, nos levantamos, y tenemos inflación. Bueno, es porque tenés esa continuidad porque en la economía hay esa disputa de poder, y en esa disputa de poder es que se refleja en esas situaciones críticas que la mayoría de la población padece. Ahí estaba, clarísimo, Alfredo Soledad.